el tema se hace analítico. Pero ¿y en la definición que nos dio? Les dije que el tema, dije que las divisiones, perdón. No, en la definición que nos dio. Ok, dije así, aquí no se siguen las palabras ni analíticas, ni lativas, ni analíticas, sino que las divisiones salen de forma inductiva. Y aquí sí salieron del texto, pero salieron de manera inductiva. ¿Por qué? Pero para que sea eso inductivo, tuvimos que formular una pregunta. Una oración interrogativa. Ahora, que tenga relación con el texto, obviamente, sin salirse del texto. Ok. Como la definición dice que no hay que hacerlo ni analítico. Ahora, ¿cuál es lo seguro según el tema? ¿Una promesa segura o lo que dijo hermana Ana? Hermana Ana, usted estaba... Sí, yo quería preguntarle y que me disculpen los demás, pues porque voy de retroceso un poquito a la pregunta. Cuando yo le mencionaba, ¿verdad?, sobre el tema, usted dijo, el título es una anunciación. Sí. Entonces, así que son dos cosas separadas, el título y el tema. Sí, el título, digamos que vamos a ver de esta manera, se lo voy a ejemplificar. El que puse cuando expliqué el título y tema, ¿se recuerdan? El título, se venden zapatos. Vaya, ese es un título, anuncia. Pero el tema, se venden zapatos de toda marca, para todas las edades y todos los estilos. Ya, o sea, estoy siendo más específico. Entonces el tema es más específico, el título es más general. Más general. Entonces, por eso una promesa segura. ¿Cuál es esa promesa segura? Que Cristo no puede echar o despreciar a ninguno. ¿Por qué? Porque sería en contra de su promesa, sería en contra de su oficio, en contra de su deseo y en contra de la gracia de Dios. O sea, así. Sentido común, correcto. Entonces, si usted ve, cuando uno le entiende la dinámica al sermón sintético, está fácil. Está fácil. Para usted está fácil porque él No, pero él dijo practiquen. practiquen. Miren, no se preocupen que con un par de 20 años practicando se logra. No, hermano, sencillamente lleven sus notas y estudien las notas, practiquen las notas y se va a dar cuenta que si usted hace su labor, nótese que ahorita no estamos haciendo todo lo que hemos visto en los sábados anteriores. Eso damos por hecho que ya lo sabemos y ahorita nada más conociendo los estilos de sermones, así como hay diferentes maneras para hacer un trabajo. Y voy a decirlo de esta manera. Si yo hago un trabajo de pintura, si lo hago a brocha, me voy a tardar un tiempo. Si lo hago con un rolo de 8 pulgadas, lo voy a hacer en otro tiempo. Si lo hago con uno de 9, en otro tiempo. Si lo hago con uno de 18, otro tiempo. Y si lo hago esprayado, me llevo otro tiempo. Entonces, digámoslo de esta manera. Cada herramienta se aplica según el texto que tenemos frente. Según el texto que tengamos frente. Porque no todos los textos de la Biblia se pueden predicar de manera expositiva. No se pueden. No se pueden. Porque si yo le digo, predíqueme expositivamente Isaías 21, 11 y 12, que dice, no sé si es 21 o 23, que dice, profecías sobre Duma, me dan voces de Seir, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? Y el guarda me respondió, la mañana viene y después la noche. Si queréis, volved, venid, preguntad, volved.
Y de manera expositiva, ¿cómo predico ese asunto? Entonces, porque ese texto hay que trabajarlo de una manera narrativa, analítica. Hay que analizar el texto, pero hay que acompañarlo de todo un librito del Antiguo Testamento, de Abdías. Si usted no leyó Abdías, no entendió esos versículos, ni sabe de qué está hablando. ¿A qué representa la noche? ¿Qué representa el día? ¿Qué representa el centinela? ¿Qué representa el monte de Seir? ¿De qué pueblo está hablando? ¿Cuál era la posición geográfica de ese pueblo? El contexto, y el contexto es el libro de Abdías. Muy bien. ¿Preguntas, hermanos? ¿Preguntas? Yo sé, y se los digo por experiencia, a veces estoy en una clase y siento que ando ahí como en el aire y no aterrizo. A mí me sucede. Pero después yo vuelvo a mis notas y digo, esto es lo que quería, esto fue lo que dijo el profesor y no lo entendí en su momento, pero lo entiendo después. Lo bueno que está ahí en YouTube, hermano. Ahí está. Muy bien, estos eran los sermones textuales. ¿Qué horas tenemos, hermano? Me quedan 20. Voy a aprovechar esos 20 minutos al máximo. Porque tenemos hoy y mañana para terminar todas las clasificaciones. Recuerden que el siguiente sábado, que es el último, ya es cómo preparar una lección de clase. Usted se queda sin manual, sin libro, y usted tiene que sacar de la Biblia una lección. ¿Cómo puede preparar una lección didáctica y pedagógicamente hablando para compartirla con cualquier edad? Entonces eso vamos a ver el último sábado. Sí. Así es que vamos entonces a los sermones temáticos. Fíjese que, y voy a explicar un asunto, porque se han dado tantos mitos de los sermones temáticos. Y algunas veces se habla hasta mal de los sermones temáticos. Los sermones temáticos. ¿Perdón? Esta es de sermones temáticos. Esta ya es otra clasificación. Sermones temáticos. Dentro de los sermones temáticos hay dos. Dentro de los sermones temáticos hay dos. El temático doctrinal y el temático dogmático. Y yo sé que algunos tenemos un mal concepto de la palabra dogmático y decimos que fulano es dogmático, cuando no se le puede sacar de ahí. Ese no es dogmático, es necio. O sea, es que dogma es doctrina. Dogma es el conjunto de doctrinas que componen un credo. Eso es un dogma. Por ejemplo, nosotros tenemos un dogma de fe. ¿Ya? Tenemos un dogma de fe. Y díganme usted, ¿hay dogmática bíblica? Claro que la hay. Le pregunto una cosa. No, ya va a decir primero que diga el doctrinal. Escúchenme esto. Les pregunté, ¿hay dogmática bíblica? Sí. Le digo un dogma bíblico. Solo en Jesucristo hay salvación. ¿Cuántos lo aceptan? Amén. ¿Se da cuenta? O sea, sí lo hay.
Ese es parte del credo, pues. Y diga, ¿y quién le va a cambiar a usted la idea de que hay un Salvador diferente a Jesús? Jamás. Jamás. Entonces, el Espíritu Santo es el único consolador. Amén. ¿Se da cuenta? Otro dogma. ¿Ya? Jesucristo también. Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. ¿Es dogma o no es dogma? Entonces somos dogmáticos. Solo que, por eso repito, que dogma son las doctrinas declaradas en un credo o expresadas en un credo. Eso es dogma. Dogma, correcto. Hermano pastor, Dígame. es que fíjate que muchas veces tenemos, porque nos dice ¿verdad? Que las dogmas y reglas son diferentes. Ok, es que hay dogmas bíblicos y dogmas de hombre. Sí, sí. Sí, hay dogmas de hombres y los dogmas de hombres vienen de las normas. Más que todo eso encierra protocolos, ¿verdad? Ya, por ejemplo, vamos a decir algo. Un dogma, hermano, todos al entrar deben dejar sus zapatos allá a la entrada. Y eso se vuelve regla, ¿sí o no? Internas son esas. Exacto. Y si pasan 50 años practicando eso y usted ve que un individuo viene entrando con tremendos zapatones a sentarse, ¿cómo lo van a ver los demás? Como pecador. ¿Por qué? Porque tienen un dogma. Así se formularon todos los dogmas. Aquellas cositas que se practican dentro de las iglesias y si no lo hace así, usted no es santo, son dogmas. Hay dogmas dentro de las iglesias. Y les voy a decir una cosa, tristemente en la iglesia evangélica hay mucho dogma católico todavía. Ya, que se lo inventaron los católicos y lo heredamos los cristianos, porque recuérdense que... No. Ese es un dogma, es una norma que se convierte en un dogma. Sí, correcto. ¿Ya? Impuesta por un hombre. Exactamente. Entonces, no confundamos doctrina con norma. Las normas son buenas ¿para qué? Para evitar la anarquía, para el gobierno de una institución. Pero las doctrinas son fundamentales, dadas por Dios para la salvación. La definición de doctrina, ¿cómo se dice? Doctrina es enseñanza o instrucción. Enseñanza o instrucción. Muy bien, les dije que primero vamos a ver el temático doctrinal. Hasta la palabra da la definición. Es aquel que se basa en una doctrina bíblica. ¿Está conmigo? El temático doctrinal se quedó, hermana. ¿En cuál se quedó? ¿Qué son las dogmas? ¿Son las doctrinas declaradas? En un credo. En un credo. En un credo. O si quiere ponerlo en palabras más evangélicas, en una declaración de fe. En una declaración de fe. Muy bien. El temático doctrinal es aquel sermón que se basa en una doctrina bíblica. Es aquel sermón que se basa, en una doctrina bíblica. Por ejemplo, si usted quiere predicar en una doctrina de la salvación, lo que usted no puede decir, el tema de hoy, hermano, es la salvación. Porque yo no creo que usted alcance a agotar el tema de la salvación en 45 minutos, 1 hora de predicación. Necesitaría varias horas para poderlo explicar. Entonces, dentro de la doctrina de la salvación, usted puede hablar sobre pilares que sustentan la salvación. Y va a hablar acerca de el nuevo nacimiento o la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación. ¿Cuántos pilares son? 4 hay allí. Entonces, el tema, está hablando de la salvación, sí, pero va a hablar de los 4 pilares que sustentan la salvación, que son regeneración,
justificación, santificación y glorificación. Y déjeme decirle que en cada pilar tiene un sermón. Eso es doctrinal. Entonces, veamos un ejemplo del sermón doctrinal. ¿Todavía hay tiempo, hermano? ¿Cuánto tiempo me queda? Tenemos, oh, bendito sea el Señor. Se va estirando ese tiempo, hermano. Muy bien. Le pregunto algo. ¿La cristología es una doctrina? Claro que sí, maestro. Cristología es Christos Logos. La ciencia que estudia. La ciencia que estudia a Cristo. Dígame. Maestro Miguel. Perdóneme, maestro Abilio, pastor Abilio. También, pastor Abilio, en estos tipos, no sé en qué sería en este caso donde se saca también lo doctrinal que tiene el texto. Ok, eso es en el estudio teológico de un pasaje. Ya, eso. Ya, la vez pasada hicimos un ejemplo, ¿se recuerdan? En Juan 3:16, que de Juan 3:16 nos salieron 6 doctrinas. Entonces, ese es sacarle el aspecto teológico, doctrinal a un pasaje. Muy bien, pero aquí es basar o hablar de una doctrina, predicar de una doctrina. Y por eso les pregunto, ¿es Cristo una doctrina? Claro que sí. La estudiamos y se conoce como cristología. Como cristología. Muy bien, basado en eso, yo quisiera formularles un tema. Atención aquí a esto. Atención, aquí usted también primero coloca el tema. Sí, primero el tema, porque es doctrinal. Si no tiene tema de lo que va a hablar, no va a hablar de nada. Primero coloca el tema. ¿Qué le parece si hablamos de un tema y yo quiero que comiencen a volar esa mente en este tema? El Mesías según el Antiguo Testamento. El Mesías según voy a utilizar AT nada más para abreviar, el Antiguo Testamento. Y digamos que va a utilizar un versículo como excusa. Porque aquí si lee un versículo, lo va a utilizar como excusa nada más. O por lo menos le va a servir para el primer punto. Porque tendría que leer toditos los versículos que va a necesitar para predicar. Pero como no puede hacer eso, toma uno. O si no, comienza con el primer punto y dando su primer cita bíblica. Pero utilicemos uno. Vamos a utilizar el primero que se hace mención directa de Cristo en la Biblia. Dije directa, de Él como Redentor, porque indirecta tendríamos que comenzar con Génesis 1:1. No en el castellano, porque el castellano no dice nada. En el principio. Y usted cuando escucha en el principio pinta una raya, ¿correcto? ¿Sí o no? Usted en el principio, aquí es el principio, este es el principio. Y piensa de aquí para allá. Pero es que en el hebreo el asunto está diferente. Porque el hebreo comienza diciendo, Bereshit bara Elohim. Y Bereshit ya son 2 palabras. Ve es en Reshit, principio, pero la palabra Reshit comienza con Resh, y Resh es de Rosh, y Rosh es cabeza. O sea, esa letra es Cristo. Resh es una letra del alefato hebreo. Resh. Entonces, de ahí viene Rosh. Resh, de ahí viene Rosh. Y Rosh es cabeza. Es cabeza. De manera que si quisiéramos comenzar de manera teológica, comenzaríamos por la primer
las primeras dos palabras de Génesis. Pero como ese es otro asunto, mejor comenzamos de aquello que entendemos bien y vamos a comenzar de Génesis 3:15. Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Voy a aclarar porque creo que algunos se quedaron ahí todavía con la parabólica buscando señal. Ok, cuando el texto hebreo dice Bereshit, Bara Elohim o Elohim, como algunos lo mencionan, está diciendo en principio, no en el principio. Porque si dijera en el principio, diría Ve-ha-reshit. Porque ha es el artículo al-el. Le han dado sentido lógico. Le han dado sentido lógico. Pero la esencia del texto, en principio, no en el comienzo de algo, sino en la causa de alguien. Y la causa, si usted asocia Génesis 1:1 con Colosenses 1:16, ¿qué dice Colosenses 1:15? Él es la imagen del Dios invisible. El 16, el primogénito de toda la creación. Pero atención, la palabra primogénito no quiere decir que fue el primero en ser creado. Porque la palabra primogénito ahí es primero, y primero es reshit, cabeza. Es cabeza, razón, causa. O sea que la creación en principio, en la razón de, fueron creados los cielos y la tierra por Dios. O sea, en una inspiración, en una razón, por una causa. Y Cristo es la causa de todo lo que existe. Dice, y todas las cosas que fueron creadas por Él, para Él y por medio de Él. Entonces, pero partimos de aquí. Muy bien, ¿qué dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. Nótese que uno le aplastaría la cabeza al otro. ¿Quién le aplasta la cabeza a quién? Cristo le aplasta la cabeza a la descendencia de la serpiente. O sea, estamos hablando de Satanás. Y le aplasta la cabeza, el dominio, el control. Pero la serpiente, la simiente de la serpiente, le mordería el talón. Lo más bajo de Cristo, su humanidad. Cuando dice que le mordería el calcañar, está refiriendo a lo más bajo de él, su humanidad, porque su divinidad no se la podía tocar. Él podía herir su cuerpo, podía afligirlo, podía hacer cuantas cosas, pero no podía tocar su parte divina. Era imposible que lo hiciera. Entonces, ese versículo es la primera mención de Cristo como Redentor. Se le conoce como el protoevangelio. Como el protoevangelio. Correctamente. La primera mención del evangelio o el espécimen del evangelio. Como aquello primerito que se anuncia acerca del evangelio. Muy bien, siguiendo entonces esa idea, el Mesías, según el Antiguo Testamento, esto es doctrinal, vamos a hablar del Mesías, pero de una parte del Mesías. Muy bien. Número 1 sería de la simiente de la mujer. Sería de la simiente de la mujer.
Y si usted quiere ponerle versículo a eso, usted le puede poner Génesis 3:15 e incluso le puede poner Gálatas 4:4. Vea esto, por favor. En el sermón temático doctrinal, escuche bien lo que le voy a decir, porque hay una diferencia entre el sermón temático doctrinal y el temático dogmático. En el sermón temático doctrinal, que es las citas bíblicas van en los puntos principales. Escriba esa notita ahí, por favor. Gálatas 4:4. Dije, en el sermón temático doctrinal, las citas bíblicas van en el punto principal. O sea que yo aquí puedo escribir Génesis 3:15, puedo escribir Gálatas 4:4. En el sermón temático doctrinal, las citas bíblicas van en el punto principal. ¿De acuerdo? Número 2. Sería descendiente de Abraham. Pregunto, ¿es cierto eso? Sería, y ahora, de la descendencia de Abraham. Si tuviera que poner una cita bíblica, ¿cuál utilizaría? Puede utilizar bien Génesis 12:1-3, o puede utilizar también Génesis 22:18. Génesis 22:18. 22:18. Yo dije 12:1-3. 12:1-3. Escúcheme bien. Un sermón temático doctrinal es para predicarlo en serie y en serio. Es para predicarlo en serie porque tiene que recorrer todo lo que el tema le exige. Así es que vamos con el siguiente punto. Sería descendiente de David. ¿Es verdad eso o es mentira? Sería descendiente de David. De David. Y hay un versículo que lo apoya. Segundo de Samuel 7:13. Segundo de Samuel 7:13. Y aquí, hermanos, como estamos en homilética, les voy a decir esto. Cuando se refieran a Samuel, Reyes y Crónica, nunca, pero nunca, de los nunca, digan segunda, primera. Porque son hombrecitos, son machos, son libros. No son cartas. Segundo libro, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes. Otro, nunca diga versos, que la Biblia no está escrita en versos, está dividida en versículos. Aún la poesía está dividida en versículos. Pero eso es secundario. Capítulo sí. Allí sí. Capítulo y versículos, correcto. Cuando se dice segunda, pastor, no se refiere a la carta en sí. Sí, ahí sí. Ahora, segunda de Corintios sí, porque es carta. Segunda de Tesalonicenses, ahí sí. Hermano, pero ¿de dónde salió verso? La palabra verso. Le voy a decir que esa cuestioncita es americana. Es de origen americano. Ajá. Porque yo no dice el versículo. Yo dice el verso. Pues ahí tiene, hay muchas palabras que se han transliterado al castellano y son herencia traídas del inglés. Por ejemplo, una palabra, voy a hacer y si aquí me quedo, continúo la otra semana.
Por ejemplo, esta palabra, ¿cómo la leen ustedes? Léamelo. Ok, dígalo fuerte. Ok, así se debe de leer. Theos. Como con Z, seco. Pero ¿cómo lo leemos? Hermano, a mí me pegó una insultada un maestro de griego. Que el hombre no es ni católico, ni judío, ni evangélico. Él es un gramático griego. Y yo, queriendo saber algo, mencionaba el nombre de Dios como Teos. Y lo escuchó 3 veces, a la tercera vez me dice, Abilio, nunca jamás en mi clase volvás a mencionar el nombre de Dios de esa manera. Mire, que le peguen una regañada entre 20, se siente suavecito, pero entre 5, hermano. Y me dijo, se dice Theos, así, con Z, Theos. Me dice, y te voy a decir por qué. Porque cuando tú lo dices así como lo mencionaste, estás hablando de la parte trasera de un hombre en griego. Entonces me dice, ese es un insulto contra Dios. Entonces, y yo me quedé, hasta pedí perdón, hermano. Pues claro, y dice la Biblia, que me corrija el sabio, Se hace más sabio. pero que me corrija el impío. Es una afrenta. Hermanos, nos quedamos hasta aquí, creo. Continuamos la próxima semana.